que el gobierno es un gobierno izquierdista, el gobierno de Chile, pues sí, él lo ha declarado. Yo hablé con un chileno hace poco y me dijo las características de esa persona, ¿no? Que le apoyaron mucha gente que participaron en las manifestaciones en Chile, que rompieron el metro, fueron uno de los que apoyaron a ese personaje. También los feministas, una serie de cosas, una serie de... Ok, esa gente tiene derecho también, pero bueno, de que es una constitución de izquierda 100%, sí lo es. Ahora, eso que tú me estás diciendo, que yo no estaba informado de eso, de que él te pone multa si no vas a votar, o sí o no, te ponen una multa, que esa constitución no es democrática. Esa constitución no es un ejemplo para nada. Para mí, esa constitución yo espero que el pueblo chileno no sea como pueblo colombiano, que me deja mucho, me impresionó mucho el pueblo colombiano que votó por Preto, no sé cómo se llama, que es un ex guerrillero, que incluso estuvo hasta en Cuba y todo. Yo espero que el pueblo chileno tenga capacidad, que es uno de los países de América Latina que mejor está en la parte económica, que tenga una capacidad, que lean bien esto, porque me parece que esta constitución de ese hombre, lo que está explicando Ariel, eso no se va a parecer nunca ni a la constitución suiza, ni a la americana, ni a ninguna. Pero incluso no se parece ni a la antigua constitución del 40 de Cuba. Esa no se parece. Así que para Hay mí... Alain, déjame decirte una cosa, responderte, porque has tocado un punto que subyace en algo que también yo tenía planeado comentarles a ustedes. El problema también es que en Suiza hay una enorme diversidad etnológica, incluso de lenguajes y de dialectos, pero los suizos quisieron hacer la Confederación Helvética. Es decir, hubo un deseo de hacer una confederación, hubo un deseo de implantar una fórmula de concordancia, hubo un deseo de aplicar el principio de colegialidad y hubo un deseo de el primus inter pares. Con esto lo que le quiero decir es que además Chile está absolutamente fragmentado. Chile no solo es que está fragmentado ideológicamente entre izquierdas y derechas, no. Chile tiene un problema enorme que son con sus culturas indígenas. Y ahí estamos hablando no solo de los mapuches, de los aymaras y otros grupos menores que tienen dentro del territorio chileno. Es decir, ahí tú estás teniendo en cuenta una gran heterogeneidad y no es solamente de culturas y de lenguajes, sino estamos hablando también de personas con derecho a la tierra, como fueron los indígenas, y que en estos momentos responsabilizan a un gobierno con situaciones que se dieron de derecho que generaron los españoles durante el periodo de colonización de Chile. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que realmente el pueblo chileno no desea un país multinacional. El pueblo chileno no desea una constitución de una democracia o hacia una democracia semidirecta. No. Son un grupo de representantes en su gran mayoría, porque tiene mayoría esta gente, por eso salieron como fuerza política fundamental de izquierdas, que son los que han redactado esa constitución básicamente a espaldas a un pueblo y creyéndose ellos por ser intelectuales, por ser de izquierdas, por ser progresistas, que son los que verdaderamente tienen el derecho y tienen el derecho a la razón y la razón por sí mismo. Es decir, la razón per se. Entonces, esto es algo, un escenario que, si bien es común a Suiza, a la Confederación Helvética, por la diversidad cultural, de lenguajes, en general, hay una diferencia que es extremadamente poderosa, y es que los suizos lo querían, pero los chilenos no lo quieren. Lo quiere una fuerza de izquierda, quieren homogeneizar, quieren igualdad, sin tener en cuenta de que hay una diferencia grande y una polarización social dentro de ese país. Y aquí hay que tener en cuenta también una cosa que es muy importante. Básicamente las riquezas chilenas están derivadas de sus minerales, de sus áridos, de sus
fuentes de yacimientos minerales. Y la mayoría de ellas están en ese territorio que es territorio chileno y de los cuales un grupo de etnias lo defienden como que son de ellos y que tienen todos los derechos, cuando de eso depende el Producto Interno Bruto básicamente de ese país. Entonces estamos hablando de que verdaderamente Chile, sin darle razones a unos y a otros, porque yo no soy chileno y por tanto no soy quien para decir ni quién tiene la razón ni quién no la tiene, sino desde afuera. Y como espectador estoy viendo que hay una situación social en la cual no se puede llegar jamás a una democracia semidirecta por la polarización que existe dentro de la sociedad. Bueno, Lázaro, creo que ya tienes ahí un poco. Ariel, yo, si nadie levanta la mano, tú has explicado así. Déjame cerrar el audio por aquí. Ok. Yo escuché de la forma en que tú dices que aquí en Suiza, y que es la más correcta, por el resultado que tienen es fenomenal, eso no tiene discusión. Pero tú decías que los representantes del pueblo, esos que se escogen, son de la zona directa y no un partido como está pasando en Chile. Emilio, no. Sí. No, parece que no me hice entender bien, pero te lo vuelvo a dejar clarito. Hay 3 niveles a nivel de gobierno. Esos Me 3 hablaste de los niveles son... cancilleres, me hablaste No, de no, los... no, déjame empezar de abajo para arriba, por favor. Te hablé de la Asamblea Nacional, te hablé del Parlamento y te hablé del Consejo Federal. Te hablé de esos 3 niveles y esos 3 niveles tienen inteligentemente y absolutamente consciente representación de las fuerzas suizas, de la sociedad suiza. A Sí. nivel de Asamblea Nacional, que es la mayoritaria, son los individuos suizos teniendo en cuenta una cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. No me recuerdo cómo son porque sabemos que Suiza está llena de comarcas y son como comarcas que implican determinada cantidad de habitantes, ponte que 150.000 o 100.000 o no lo recuerdo, las que sean, 50.000 habitantes tienen derecho a promover uno de sus candidatos. Esa es la representación a nivel de Asamblea Nacional. A nivel federal existen plazas fijas que son 2 o 3, no me recuerdo si eran 2 o 3 candidatos por cada, es decir, elegidos para el Parlamento, parlamentarios por cada cantón. Y ahí están las fuerzas. Obviamente, ¿quiénes son esas personas? Esas personas salieron del espacio, ¿no? Salieron del espacio suizo, no salieron del espacio internacional, salieron del espacio suizo. Claro que son individuos suizos, pero en términos de avanzada política se dice que lo que está representando es la fuerza ciudadana, pero cantonal, porque no es un nivel de discriminación demográfico el que ha influido para que se elijan como candidatos y se apruebe un número determinado de candidatos como parlamentarios. Por eso es que te estoy diciendo que la representación ahí es cantonal de Estado. Y luego están los cancilleres, que es a nivel del Consejo Federal, donde son fuerzas que aunque son elegidas por ese parlamento que yo te acabo de comentar, que tiene una cámara baja y que tiene una cámara alta, y que quienes los eligen son los de la cámara alta, básicamente con esa peculiaridad son personas que lo que están representando es el patrón de discriminación, es la fuerza política. Es decir, no puede haber más de 2 cancilleres que pertenezcan a la misma fuerza política y a las 4 fuerzas políticas fundamentales del país por su representatividad. Esa es la manera en que está organizado el sistema de gobierno suizo. Ok. Que por supuesto en Chile no sucede así. Y hay esta ni remotamente. No, ni remotamente. Mira, en Chile ocurre lo que ocurre en todos los países iberoamericanos, incluso en los Estados Unidos. El bipartidismo es basificado por ideologías de izquierda y de derecha, una vez los republicanos y otras veces los socialistas, que básicamente en Chile, como sabemos, después del golpe de Estado de Pinochet, a Allende, lo que sucedió básicamente la primera vez que se logra eso, si mal no recuerdo, fue con Bachelet, con Michelle Bachelet justamente, que llega a la izquierda al poder para generar más problemas, dicho sea de paso.
de los que ya existían, porque con bastante fuerza militar y paramilitar fueron contra los indígenas. No vayan a pensar que fueron amigos de los indígenas, y de hecho existe en internet una indígena, una mapuche, que aborda a Michelle Bachelet en una de las calles y le pide por favor hablar con ella por la cantidad de presos políticos que habían en Chile desde el gobierno de Michelle Bachelet, y ella la rehúsa, la discrimina, la trata como si fuera una bestia, y cuando se da cuenta que le están grabando, entonces cambia el discurso Michelle Bachelet. Entonces es una cosa muy sintomática. Claro que no es el caso de Chile. Chile, te vuelvo a decir, es un país donde existe la bipolaridad política, donde existe el populismo que ha llevado a un Boric o a una Michelle Bachelet al poder, ese populismo que se basa justamente en medidas beneficiarias de la población. No estamos diciendo que no sean medidas beneficiarias de la población en campaña política, pero que no están sustentadas por la riqueza del país. Y usted no puede prometerle a una sociedad un derecho a la salud. Usted no puede prometerle a la salud gratuita. Usted no puede prometerle a la sociedad un derecho a la educación gratuita. Usted no puede prometerle a la sociedad un derecho a la casa, a la vivienda, si usted no tiene un Producto Interno Bruto que lo garantice, porque ¿de dónde va a sacar ese dinero para hacerlo? Y eso es lo que ha pasado con todos los discursos populistas, incluyendo en los Estados Unidos. Básicamente, donde no hay riqueza que lo ampare, no se puede imponer. Cosa curiosa, en Suiza, con esa economía liberal de mercado brutal, si no es el primer país en este momento en el índice de economía libre del mundo, será el segundo, sin lugar a dudas, y sin embargo tiene un derecho a la salud obligatorio, totalmente obligatorio, un derecho a la vivienda en condiciones elementales de vida, es decir, para mí sobre las elementales de vida, a la nutrición, a la educación, etcétera, independientemente de las condiciones económicas en las que usted se encuentre. ¿Por qué? Porque tienen un Producto Interno Bruto que lo garantiza. Donde hay riqueza, no hay pobreza, pero donde hay riqueza de verdad, riqueza en manos de quienes la hacen. ¿Quiénes son los que hacen la riqueza en Suiza? ¿La hacen los cancilleres? No. ¿La hacen los políticos? No. La hacen los obreros, la hacen los intelectuales, la hacen los dueños de fábrica, la hacen todo ese mosaico social que compone a un país. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que esté por ahí que quiera ampliar la información? Es decir, Ariel, que yo particularmente lo que veo es que todo Latinoamérica, como nosotros lo vemos, todas las constituciones esas son populistas y no sirven para nada. Estamos, así hablando vulgarmente, jodidos con todas las constituciones que hay por ahí y todas las formas de este bipartidismo, que es el que siempre sucede en casi todos los países. Emilio, pero eso tiene un nombre: régimen presidencialista. Eso no es que se tira así, porque eso sucede así, no sucede en Suiza, simplemente por lo que te estoy diciendo, porque independientemente de la fuerza política y de la cantidad de integrantes que tenga, oiga, usted va a tener una fórmula de concordancia y su poder es un poder limitado. Usted tendrá un poder ideológico, el de su partido, pero el poder sobre el país es limitado. Sí. Y eso, nosotros que hemos vivido una dictadura, sabiendo ya lo que se pueden hacer con todo este tipo de constitución y con todo este tipo de supuesta democracia, que es simplemente entregarle el poder a un partido y a la vez al jefe del partido, desbaratan toda una sociedad por encima de los derechos individuales.